Buenas tardes España, buenos días Uruguay, Perú y Argentina. Un placer desde Madrid Network, la red de innovación de la Comunidad de Madrid, compartir con vosotros este seminario web de la mano de María Luisa de Acordia Mediación, con ese continente al que tanto queremos y con el que nos unen tantos lazos. Sin duda, uno de los objetivos de Madrid Network, una red con más de 1.500 empresas y profesionales asociados, es buscar oportunidades de negocio, es conocer la realidad de otros mercados y en estos entornos que vivimos, inciertos y cambiantes más que nunca, creo que es importante trabajar en red, buscar aliados y conocer acciones y reacciones que también estáis llevando a cabo desde otros mercados. Hoy queremos centrarnos en el comercio y en el sector franquicia. Y sin duda Latinoamérica para muchas empresas españolas y también para las franquicias fue en un momento dado un trampolín que les permitió abordar procesos de internacionalización y aprovechando esas fortalezas que nos brindan nuestras afinidades, pues queremos evaluar de la mano de expertos conectados, como he dicho, desde Uruguay, Argentina y Perú, qué posibilidades tenemos un poco de conectar y de hacer sinergias. Ayer hablamos del sector Smart City y del sector servicios, también estuvimos conectados con Latinoamérica y hoy vamos a hablar pues, de franquicias y comercio. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién tenemos ahí al otro lado de la pantalla? Pues tenemos a nuestra querida María Luisa Sanz, es mediadora empresarial, especialista en resolución de conflictos en sistemas de franquicia, societarios y comerciales y tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Es socia fundadora de Acordia Mediación España. Buenas tardes y buenos días, María Luisa. Placer, como siempre, tenerte. Buenas tardes, Gemma, y buenos días para todos los que estéis allí. 12, a ver si no me equivoco. 12, 11, 10, 9, ¿es así? Horas de la mañana. Nos hemos hecho madrugar un poquito a todos. Bueno, Carlos Canuda Ribel es socio de Estudio Canudas en Argentina, organización dedicada desde hace más de 20 años a satisfacer todas las necesidades vinculadas a las franquicias. Carlos, muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes para todos, un placer estar con ustedes, poder aportar un poquito el granito de arena de lo que está pasando por acá, por uno de los países más australes del mundo. Tenemos también a Luis Kisser, presidente durante 10 años de la Cámara Peruana de Franquicias y representante por Perú de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Actualmente es presidente de Front Consulting Perú. Buenas tardes y buenos días, Luis. Buenos días aquí en Perú, 10 de la mañana. Buenas tardes a todos allá en Madrid. Nada, es un placer y un gusto poder compartir las experiencias personales de 15 años de trabajo en el sector franquicias. Y bueno, definitivamente este COVID nos ha cambiado a todos y ya las experiencias van a ser otras y estoy dispuesto a compartir las perspectivas que tenemos del sector franquicias y sector empresarial en general de aquí en un futuro. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Marcel Burgos, CEO de Marcel Calzados, empresa y franquicia líder en Uruguay en calzado femenino. Eso nos encanta a las chicas, ¿eh? Ya nos marca el muestrario. Fundada en el año 2000 y hoy con más de 20 puntos de ventas en Uruguay y presidente de la Cámara Uruguaya de Franquicias, CAUFRAN. Buenas tardes y buenos días, Marcel. Bueno, buenos días. Estamos al mediodía de Uruguay. Y bueno, es un gusto el hecho de estar aquí. Desde hace 20 años que he comenzado con una empresa que se dedica al rubro calzado de dama y de hace 3 años que presido la Cámara Uruguaya de Franquicias. Y bueno, hoy estamos con un montón de nuevos desafíos y buscando el hecho de agilizar nuestra mente para encontrar soluciones distintas, ¿no? Un poco por ahí creo que viene el tema. Con ese espíritu de desafío hay que abordar todo esto. Y no por último, menos importante, Alexei Yakimenko, CEO de Estudio Steve Uruguay, consultora de franquicias, también líder en Uruguay. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido, o sea, a cada uno a nuestra casa. Esto es lo que tiene lo bueno que tiene esto de hacerlo, de que cada uno puede entrar a cada una de nuestras casas. Y acá con este panel compartiendo muchísimo de lo que es esto de las franquicias, esto tan apasionante. Muchas gracias por la invitación, Gemma, y bueno, estamos a las órdenes.
Pues en lo que un poco estábamos apuntando todos, ¿no? En que esta situación nos ha venido de repente, nos ha planteado cantidad de incógnitas, cantidad de incertidumbres y nos gustaría conocer, ayer también lo hicimos, la situación en la que están vuestros países, porque no todos los países estamos en las mismas fases, no en todos los países están tomando las mismas medidas, ni a nivel económico, institucional, ni a nivel empresarial. Entonces me gustaría más que 2 minutos hagáis un poco un marco de referencia de cómo están vuestros países en este momento. Empezáis, os paso el turno. Empieza si quieres Alexi, que te hemos dejado la palabra el último, Carlos, Marcel y Luis. Bueno, Uruguay está en una fase... Uruguay está en una fase de reactivación económica. Nosotros hoy tenemos 170 personas nada más con la enfermedad activa. Entonces, eso ha generado una reactivación importante, donde estamos en fase de que todavía faltan protocolos de seguridad para algunos rubros, pero la mayoría de las tiendas a pie de calle, la mayoría de los rubros ya están operativos. Tenemos escuelas a nivel rural en donde no llegó la pandemia, que ya están activas también. Entonces, de a poquito podemos visorar el horizonte, o sea, se ve la salida con protocolos de seguridad o de bioseguridad que ya en varias partes se está acomodando. Y bueno, un poquito como bocadillo, como dicen allí, porque así Marcel, que también es uruguayo, aporta desde la experiencia del retail cómo hemos venido abriendo de a poquito las tiendas. Lo cierto es que las ventas no han acompasado esa apertura, pero la reactivación se hace visible. Rubros se refiere a sectores, porque todavía en España... Sectores. Sí. O sea, habéis abierto, pero la gente todavía tiene miedo, entiendo, un poco de salir. Probablemente lo que pasa. Es correcto, todavía no están, no se siente segura de consumir, todavía sigue la inercia de que se está siguiendo, o sea, consumiendo online, pero como todos sabemos, la parte online no es ni ahí a lo que es la tienda física o los restaurantes. La mesa de restaurante todavía no se llena como sucedía antes del 13 de abril. Muy bien, Carlos. De marzo, perdón. Bien, en Argentina ha privilegiado el tema salud frente a lo económico. Esa es una decisión del gobierno que fue muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Desde el 13 de marzo estamos en aislamiento absoluto, solamente algunas actividades relacionadas con el delivery, ni siquiera el takeaway, se está aplicando. Entonces, realmente vienen postergando el aislamiento. Tenemos el próximo 10, lunes, teóricamente la flexibilización de algunas actividades, porque el mundo empresarial está haciendo mucha fuerza para que empiecen a abrirse, digamos, los negocios. Hubo mucho apoyo por parte de los gobiernos, desde, digamos, situaciones de pago de sueldos a las empresas privadas por parte del Estado, no en la dimensión que todos hubiéramos esperado. Hubo un montón de arreglos en cámaras empresariales y sindicatos para bajar el tema de los sueldos, y entendemos que vamos a estar en esta situación posiblemente hasta el 30 de mayo. Los casos en Argentina vienen siendo relativamente controlados, tenemos 200 y pico de fallecidos, ¿no? Y cerca de 5.000 afectados. Argentina, digamos, es muy grande y le pasa lo mismo que en Uruguay. En las ciudades quizás más grandes ha atacado el virus en forma mucho más cruenta que en otros lados. Pero ya en algunas provincias o distritos empezó a flexibilizarse un tema. Esta es la situación en Argentina. La verdad es que para nosotros son cifras que, aunque puedan ser duras, pero 5.000 contagiados
Bueno, a nosotros nos queda todo eso tan lejos. Marcel. En Uruguay, yo digo que vivimos hoy la pandemia más económica o la salud que más afectó fue la salud económica, ¿no? Por suerte creo que hubo medidas muy bien tomadas que conspiraron para que eso pase. El 13 de marzo, cuando se detectan los 2 primeros casos en Uruguay, automáticamente ya comienza el cierre casi que inmediato de la unidad comercial. El día 18 cerró más del 80% del comercio, no, vamos a decir, no extremadamente necesitario, ¿no? Sin hablar de la parte de retail de supermercados, alimentos y farmacias. El 18 se tomó la decisión casi global y tanto los centros comerciales como las avenidas quedaron casi todas con las puertas, las cortinas bajas. Eso automáticamente contribuyó con que las personas se quedaron en la casa y generaron que la parte de salud creciera en forma muy paulatina y muy lenta. Es más, durante mucho tiempo el 70% de los infectados se habían dado por un primer caso. O sea, entonces la realidad es que fue muy leve en base a medidas que se tomaron que fueron muy interesantes. Después la realidad que vimos en el camino de esto, de que cómo sustentábamos las empresas con cero caja, ¿no? Alexei sabrá mejor que yo el tema de la prueba ácida de la economía, ¿no? Las empresas sin caja no tenían que sustentar. Creo que recién estamos empezando a ver los problemas que va a dejar la crisis coronavirus en la economía. Una economía que va a estar a cierre de año con una cifra cercana al 20% de desempleo, con una caída del PBI importante, creo que no tan importante como está pasando en Europa, como va a pasar en España, con más de 9 puntos negativos en la economía. Creo que Uruguay va a estar creo que 2 puntos y medio por abajo del cero, pero con un 20% o casi cercano a un 20% de desempleo y con un Estado muy castigado, con las economías ya liberadas hacia algunos rubros, que fue muy importante. Atacó primero la base de la pirámide, pero todavía no llegó a atacar lo que creo que va a costar mucha economía, que es el tema del centro de la pirámide y el centro de las empresas, ¿no? El núcleo de empresas que permitan sustentabilizar lo mayor posible los puestos laborales. Si no se trabaja sobre eso, se va a tener que trabajar en el seguro de paro, y eso creo que va a ser más costoso y además mucho más a largo plazo. Entonces, creo que atacar el núcleo de las empresas que fomentan, que generan el empleo, creo que es la próxima pata que le toca al gobierno para la nueva perilla para mover. Y bueno, y ahí es donde creo que van a estar las asociaciones comerciales, la Cámara de Franquicias, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria para encontrar los puntos donde más álgidos, donde poner el dedo y poder continuar con una economía que va a estar muy alicaída, que se ve en los comercios. Hay gente caminando por la calle, pero gente en los comercios se ve poco. Yo creo que más allá que un tema de miedo de la desinfección, no desinfección, de si es seguro, si no es seguro el comercio, creo que el miedo viene en la economía. ¿Cómo va a quedar mi economía cuando pase esto? ¿Cómo voy a quedar? ¿Me recuperaré mi empleo? ¿No lo recuperaré? ¿Me quedaré en el seguro de paro? ¿No me quedaré? Eso es lo que hace que las personas hoy estén pensando poco en comprar productos que no sean de extrema necesidad. Por supuesto. Marc, gracias, muy interesante. Perú. Ok. Perú, para que todos sepan, es un país que tiene 33 millones de habitantes. Venía proyectando un crecimiento del 2.5 para este año, pero bueno, todo cambió. Se estima que ha perdido a la fecha el 6.8 del PBI, se va a perder. Y bueno, una prioridad del gobierno es la salud antes que la economía. Entonces, todas las políticas tienen que guardar un equilibrio entre la salud y la economía, pero bueno, nunca antes las fórmulas económicas dependieron de una variable de salud como ahora.
y esto se está un poco desbordando y eso va a influenciar en todos los planes económicos que tiene el gobierno para la reactivación. Tenemos más del 50% de un sector informal que representa el 20% del PIB, Producto Bruto Interno, y eso hace que la gente quiera salir ya, está desesperada. Supuestamente este domingo termina la cuarentena, pero ya vemos la gente que está saliendo porque está priorizando comer antes que enfermarse. O sea, el hambre está priorizándose. Lamentablemente es así, y eso está haciendo que tengamos muchos más contagios. Tenemos al día de hoy 54.000 infectados y 1.533 fallecidos por el COVID. El gobierno ha planteado que a partir de este mes, ya la otra semana, se empiezan a reactivar en una primera fase los sectores de construcción, minería, industria, servicios, comercio electrónico y la gastronomía. Y cuando hablemos de gastronomía, seguramente en la siguiente intervención, está muy ligado a la franquicia, porque siempre la franquicia ha estado ligada a la gastronomía, porque el sector gastronómico representa el 65% de las enseñas peruanas de franquicia. Entonces, todos los planes que tiene el gobierno en cuanto a la reactivación gastronómica, que todavía no se ha dado ni siquiera por el delivery, porque se están sacando los protocolos de bioseguridad para este sector. Estamos todos los que tenemos restaurante, aparte de ejercitar la consultoría, estamos asesorando a nuestros clientes para que se preparen proactivamente, no solo para estos protocolos, sino toda una reingeniería de sus conceptos, que seguramente lo vamos a hablar más adelante. Pero más o menos este es el panorama en resumen de lo que estamos viviendo en el Perú. Sí, pero una cosa, Luis, que me gustaría matizar. Los restaurantes, aquí no es en la primera fase, pero vosotros sí se va a abrir en esa primera fase, pero porque el delivery estaba prohibido, no se podía, y por lo que me comentaron ayer, solamente se va a poder distribuir la comida a domicilio por el propio personal de los restaurantes, no por empresas. Algo así. Correcto, te lo explico porque lo conozco bien de primera mano. El gobierno lo que ha anunciado es que se va a poder hacer delivery en esta primera fase por las mismas empresas, es decir, no se va a poder contratar las aplicaciones que todos conocemos, Uber, Globo, bueno, Rappi, las que tenemos acá y que ya funcionaban antes, por un tema básicamente de, dar empleabilidad a los camareros, los mozos, como le llame, para hacer el delivery propio. Segundo, porque hay un conflicto, y bueno, no es solo en el Perú, el tema de la estabilidad laboral o la dependencia que hay con estas aplicaciones en el delivery, ¿no? No hay una responsabilidad en caso de accidente, toda la discusión legal en torno al tema laboral que hay con estas aplicaciones, y un poco que el gobierno ha presionado para que ellas busquen una solución intermedia de responsabilidad, más aún con estos protocolos en estas empresas. Entonces, por ahora, el gobierno, que no han llegado a una negociación, ha dicho que el delivery lo hacen las propias empresas. Lamentablemente, de los 230.000 restaurantes que tiene el Perú, se ha estimado que solo el 10% están preparados para hacer delivery. Y no solo depende de la inversión que se tenga que hacer en esto, sino también el tamaño de los locales, también el tipo de comida. O sea, definitivamente los restaurantes 5 tenedores, hacer delivery de platos muy caros no se va a poder. Pescados y mariscos es complicado. Bueno, y la competencia va a ser bastante aguerrida en esta primera fase. Muy bien, he insistido un poco en esto porque en España es un sector muy, muy potente, que influye mucho en la economía. Bueno, me gustaría un poco también preguntaros, son momentos de tensiones y de conflictos en el sector franquicias, entre franquiciadores y franquiciados, por pagos, por temas un poco de liquidez. Entonces, María Luisa, que es una experta en temas de mediación, y también me gustaría plantear esta pregunta a Marcel, y si queréis añadir alguno más, ¿qué fórmulas de resolución de conflictos en estos momentos se están produciendo? Bueno, pues buenas tardes. Yo no he opinado respecto a la primera porque tú y yo lo sabemos cómo está la cosa en España, Gemma, con lo cual, y yo creo que vosotros también, pero efectivamente, como se llama esta mesa de debate, estamos en muy diferentes escenarios, ¿eh?
pero muy diferentes escenarios por los temas obviamente sanitarios y el tema económico. No sé. Lo has planteado, Luis, claro que sí, un tema de necesidad económica. Bueno, pues yo creo que en todos los países, me imagino que también Alexei, lo que pasa es que Carlos, Alexei, sois unos afortunados, perdón, Marcel, porque efectivamente, fíjate, estamos hablando de una diferencia de respecto a España, en Argentina o en Uruguay del 3% solo, tanto de afectados y muchísimo menos de muertos. Con lo cual, esto ya, claro, tú lo has hecho muy bien, crea una pandemia psicológica muy importante. Vamos a ver, Gemma, respecto a las soluciones. Hay un tema, un segundito que quería. No se olviden que en realidad nosotros aprendimos de lo que iba pasando en Europa. Claro. Por lo cual tomamos las consecuencias y las emergencias las empezamos a ver mucho antes. Entonces, en general los gobiernos han tenido la precaución. Digamos, no pasó lo mismo en Brasil, no pasó lo mismo en México o en Nueva York, ¿no? Pero en general los países latinos sí tomaron esa advertencia y por ende la curva se acható mucho. Aprendieron de la madre patria. Sí. Claro que sí, Carlos, a mí no me cabe la menor duda, claro que sí. Yo entiendo que la experiencia es un grado, y hay que aprender efectivamente de las situaciones de crisis, y vosotros las habéis tenido. Bueno, España tampoco nos quedamos cortos en situaciones de crisis, desde las guerras y conflictos que hemos tenido. Pero bueno, es verdad que una situación así vosotros habéis reaccionado quizás más a tiempo, el tema sanitario. Me preguntas por soluciones. Para crear soluciones, Gemma, y no quiero extenderme mucho, hay que barajar opciones, y opciones que sean realmente eficaces y que sean posibles. Yo os voy a contar, a mí me gusta hablar con ejemplos, puesto que me dedico a la mediación y desde Acordia lo que hacemos. Fijaros, en España estamos en esa fase 0 ahora, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues el pasado 4 se abrió, después de las actividades esenciales que han estado abiertas en esto desde el 13 de marzo, bueno, pues se ha dejado abrir a otros sectores como son los de estética, peluquería, bien. Bueno, pues os diré que el día 5, solamente de todos esos comercios que podían haber abierto, solo han abierto un 22%. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que han abierto solo un 22%? Bueno, el miedo de la gente. Estas opciones de las fases que se han planteado por parte del gobierno, tanto las cualitativas como las cuantitativas, pues a veces no son viables unas con otras. Muchos han tenido que emplear medidas como, por supuesto, separación, todo el tema, por supuesto, de sistemas de mascarillas, de guantes, de mamparas, bueno, de 1000 cosas que suponían más inversión para el pequeño comercio. Entonces, claro, ¿qué se plantea el pequeño comercio? Yo puedo permitírmelo, me compensa, me merece la pena, porque abrir locales, encender las luces, mi personal, que a lo mejor lo tenía en un ERTE, ya si empiezan a trabajar ya no está en ERTE. Yo no sé, vosotros en Iberoamérica, que por cierto, a veces hablar de Iberoamérica o Latinoamérica no sé qué os gusta más, porque yo siempre lo comparto con el tema de la lengua, obviamente. Me encantaría que me respondieseis, ¿con qué os sentís más cómodos? Nosotros pertenecemos a una red que se llama Iberoamericana de franquicia. Hay mucha integración, inclusive está Portugal también, ¿no? Sentido. Así que bueno, para nosotros Portugal es portugués, con lo cual... Uruguay tiene mucho contacto con España. De hecho, tiene 3 instituciones gubernamentales acá, o sea, españolas acá en Uruguay. Así que para nosotros Iberoamérica también es correcto. Genial. Bueno, sin irme un poco más, cara a soluciones. Pues cara a soluciones, Gemma, nosotros como mediación obviamente tenemos que contemplar opciones, y opciones que sean válidas, y opciones que sean posibles entre las partes.
Ahora estamos hablando de muchos grupos de interés, que no solo es, en este caso, franquiciante, disculpad, es que aquí en España usamos franquiciador, pero ya sé que allí es más franquiciante y franquiciado, sino también el consumidor final, que el consumidor final, como yo hoy he visto en las noticias de las 3, tiene miedo de entrar en los comercios, tiene miedo. Pero ese es al final el que a este sistema comercial nos va a dar, va a poder reflotar esta economía, ¿no? En definitiva, ¿no? Soluciones, pues mira, nosotros estamos llegando, afortunadamente en España, yo sé que vosotros también desde el 2013 en Iberoamérica o en Latinoamérica tenéis también pues sistemas alternativos de resolución de conflictos. Nosotros lo estamos haciendo preventivamente desde la mediación, pero mediación no como sistema de resolución en último término, sino como mediación preventiva, ¿vale? Sino para hacer o ayudar a las partes, a las centrales de franquicia y a los franquiciados que puedan estar teniendo problemas ahora, efectivamente, de pago, de problemas con sus caseros, arrendadores del local, que podamos llegar a acuerdos tempranos sin, bueno, llegar a esa fase que dicen enero del 2021, que se presenten más concursos de acreedores, que se presenten más cierres de locales y que apestemos, digamos, que podamos evitar que lleguen más demandas a los juzgados. Sí, se están llegando a soluciones preventivas. Se están llegando a soluciones preventivas incluso porque lo que habéis comentado, porque estamos hablando de centrales de franquicia que no solo están las españolas, ¿vale? Me refiero. No solo tienen locales en España, sino que los tienen en vuestros territorios también. Con lo cual hay que llegar también a entender o a ponerse en la piel o en los zapatos de esos locales que están abiertos en otras zonas geográficas o en otros sitios internacionales, como vosotros, en Francia o en sitios de Europa. Si quieres, Marcel, ir avanzando un poco, también esa mediación preventiva, también estáis un poco ahí en esa mediación preventiva. Claro, Gemma, a eso me refiero, es decir, a todo ese tipo de acuerdos que se puedan estar ahora llegando entre las partes, porque efectivamente unos y otros están viendo desequilibrios. En cualquier acuerdo de franquicia, cualquier acuerdo comercial, supone que la relación tiene que estar lo más equilibrada posible, es decir, el win-win, ¿no? Que todos conocemos o que nos gustaría. Pero es verdad que se está notando o están las partes teniendo la sensación de muchos desequilibrios. Entonces, tanto una como otra están acudiendo a nosotros. Nosotros ahora, por ejemplo, fijaos, con centrales de franquicia que han declarado ERTES, ellos mismos, como cualquier empresa, ¿vale? No tienen personal ahora para atender el próximo 11, que en España, disculpadme, la primera fase de apertura será prevista el 11, ya veremos en comunidades como en la mía, de Comunidad de Madrid, o en Cataluña si va a ser posible, porque esto, claro, hay que llevar una... bueno, son diferentes momentos, ¿no? Pero sí es verdad que ellos están diciendo a nosotros, acorde a mediación, oye, ayudadnos, ¿vale? Porque nuestro personal ahora no va a estar preparado para apoyar en esas aperturas a los franquiciados, a los locales. Que es un tema que tiene cancha, pero el área manager es que no van a estar. Vale, vamos a ir avanzando para ir pasando de tema, que si no pasamos de tema, que tenemos otros. Claro que sí. Vamos, Marcel, si quieres comentar un poco esa mediación preventiva. Sí, por título hago así, la realidad es que estamos en un momento donde se ha roto la cadena de pagos y eso automáticamente hace obligatoria la mediación, ¿no? En todo sentido. Creo que en Uruguay lo primero que se hizo fue por una feria judicial. Al no haber cerrado nada obligatorio, Uruguay no hubo ningún cierre obligatorio de nada, no hubo un decreto que obligara a cerrar al comercio, que obligara a cerrar a los restaurantes. Eso hizo que hubo canales que siguieron funcionando correctamente, Clearing Bancario, y bueno, hay empresas con espalda financiera que pudieron sustentarlo, y hay empresas sin espalda financiera que precisaban la caja del día a día, que no pudieron. Entonces se ha roto mucho la cadena de pago. Creo que no debe ser ajeno a la región, lo mismo debe haber pasado en Argentina, debe haber pasado en Perú. O sea, la cadena de pago se rompió, automáticamente eso
algunas empresas previeron antes que pasara de generar negociaciones previas, algunas en el proceso. La franquicia no excede de eso. No hemos tenido ningún caso en la Cámara, ni de socio, ni ninguna solicitud de una mediación con un franquiciador o con un franquiciado. Por lo cual entiendo que la mayoría de las negociaciones se han hecho internas entre las empresas y sus proveedores, o entre el franquiciador y el franquiciado, ¿no? Creo que y bueno, creo que eso aporta un valor importante, entendiendo que estamos en un momento muy complejo, creo que nunca vivido por la economía. Me gustaría lanzar una pregunta que habéis apuntado en el coloquio anterior a esto, que no estaba prevista, pero que es interesante. Alguien comentaba, creo que era Alexi, canje entre latitudes. Y nos referimos a fórmulas innovadoras, a soluciones, y está muy claro, por ejemplo, en el sector moda, donde los cambios estacionales, vosotros habéis quedado con mucho stock, y los cambios estacionales hacen que podría haber ahí un canje entre los stock que tenéis. Eso hablo del sector de moda, pero que me digáis qué soluciones un poco innovadoras entre continentes podríamos aportar en estos momentos complicados donde os habéis quedado con esto. Es un tema bien interesante a mirar ahí, que tenemos muchas cosas en común, tanto en España como en América Latina. Tanto Uruguay como Argentina tienen una ascendencia muy fuerte de lo que tiene que ver con la moda española e italiana. Y entonces parte de la cosa que hemos conversado, bueno, con Alexei hemos conversado, con otras personas también en España, el hecho de decir, va a haber exceso de stock, lo va a haber, no va a haber tiempos para que las empresas puedan generar la facturación de las compras previas, sobre todo de las mercaderías no producidas a nivel nacional, o algunas también, empresas que trabajan con prevención de la demanda y tienen anterior los stocks ya prontos. Eso va a implicar que en España va a sobrar mercadería de verano, y va a implicar que en Uruguay y en Argentina va a sobrar mercadería de invierno. Entonces, hay dos maneras de disolver los stocks. Una es perjudicando mucho los márgenes y la marca, que es deteriorando mucho los precios, que es regularmente con lo que creo que van a abrir los centros comerciales en Uruguay, con una destrucción de precios que va a generar luego parar la marca sobre determinados parámetros de precios, que luego va a ser difícil levantarlos. Y la otra podría llegar a ser encontrar empresas de similares condiciones que estén en el otro continente y que tengan similitudes en el tipo de cliente con el que trabajan, que las modas que el estilo sean parecidos, y poder generar un intercambio de colecciones. Por ejemplo, me imagino con una marca de zapatos española, o con una empresa de zapatos en España, con el cual el mix de productos de Marcel Calzado sea similar al mix de productos de la otra marca, y se puede hacer una interconexión de colecciones. O en el rubro retail de indumentaria, lo mismo, ¿no? Estoy pensando en el caso de una marca nacional, como por ejemplo, como lo es Lolita, por ejemplo, pensar en una marca europea que tenga el mismo esquema de formato de cliente, que puedan llegar a intercambiar sus colecciones. Digo, eso creo que toma especial valor en este momento, y que creo que puede llegar a ser algo de valor a continuidad, porque capaz que mañana puede ser un grupo de compra, porque pueden comprar juntos, pasado puede ser un grupo de trabajo de manejo de los stocks en forma conjunta. Creo que esta pandemia nos va a traer la capacidad de tener las habilidades distintas. O sea, vamos a tener que enfrentarla de una manera distinta a lo que habitualmente enfrentaríamos una crisis económica común que tiene una fecha de caducidad. Acá no conocemos la fecha de caducidad. A mí me gustaría, ¿puedo? Marcel, muy interesante lo que planteas. Tú eres franquiciante, ¿es así? Sí. De Marcel Calzados. Bien. Esta opción que estás planteando, muy interesante, claro que sí, ¿cómo no? ¿La has cotejado con tus franquiciados? Quiero decir, Bien, el intercambio, ¿cómo van a ser las ganancias, ¿no? de unos y otros? Te lo digo por lo siguiente, porque efectivamente estamos viendo también casos que nos están planteando de empezar las ventas online, en retail, de muchas marcas, de muchas franquicias. Pero claro, ¿quién lidera eso? El franquiciante
el franquiciante solo o con los franquiciados también, pues claro, si yo, como sabéis, se están pagando cánones de publicidad, cánones de... ¿Cómo se equilibra esto, no? ¿Cómo se equilibra de alguna forma? Gemma, yo no sé si... No, vamos a ver, yo creo que estamos viendo que hay, claro, yo creo, diferencias, ¿no? y en esa línea va Marcel, creo que es una cosa que está encima de la mesa, que por supuesto tiene todavía muchas aristas, pero que como a mí como opción y como idea, que ya se verá, pues está bien como una forma diferente. Perfecto. Y luego todo lo demás, pues todavía nos queda un largo camino, porque como decías, no hay final. No sé qué pensáis. Me gustaría saludar especialmente, porque nos manda un cordial saludo desde Varsovia, Polonia, Javier Snobowski, que es de la Cámara de Comercio Hispano-Polaco. Muchas gracias. Bueno. Y desde España y desde Latino Iberoamérica, un saludo para Polonia. Bueno. A mí me gustaría aclarar, primero que hay que tener en cuenta las dimensiones de los países, ¿no? Entonces, esto de volver al sistema de trueque, que es un poco el planteo que sería factible, es plantear la idea, como lo planteó Marcel, plantear la idea, después encontraremos un poco la solución. Pero ahí también tengo que buscar, digamos, un retail que tenga más o menos las mismas características. Estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes con uno de 60 millones de habitantes. Para Marcel seguramente le va a ser mucho más fácil encontrar, digamos, en España algún tipo de marca que pueda entrar en esa historia. Pero sin duda puede llegar a ser un tema interesante. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de viajar por distintas cosas, si bien tenemos un estilo en Argentina y en Uruguay bastante europeo, las mujeres se visten diferentes. El famoso Luis XV, Marcel, es un tema que por ahí en España está mucho más acostumbrado que en nuestras costumbres, ¿no es cierto? Entonces hay que acomodar también el tema de la moda, pero sin duda esto no quiere decir que no sea una idea o una solución alternativa. Como tal, hace muy poco dimos una conferencia sobre las soluciones alternativas que hay en este aspecto, ¿no? Es un momento donde se van a producir muchas adquisiciones, muchas fusiones de empresas, lo que se llama el co-branding, es encontrar para un solo local un par de marcas que sean complementarias, ¿cierto? El refranchising, locales propios que tengan las cadenas que los den los otorguen, digamos, en franquicia. Acá, evidentemente, tenemos que entrar en una situación de mucha imaginación. Y como estamos haciendo ahora, tirar una fuente de ideas permanente y después vemos cuál es la mejor y cómo se puede aplicar. Simplemente ese era el comentario que quería hacer. Encantado de brainstorming. Seguimos con el brainstorming, que mira, además nos lo están poniendo en el chat, que le encanta esta posibilidad de generar opciones imaginativas. Así claro. Que brainstorming. Gemma, lo que Carlitos, perdón, Luis, lo que Carlitos de alguna manera decía, para nosotros que lo vemos de Uruguay, es una posibilidad, porque una pequeña empresa, vamos a decirlo así, de Alicante, que es donde se hacen los zapatos y todo eso, tenga un mercado potencial relativamente corto, llegaría a una sinergia con la parte uruguaya, un nuevo mercado, un nuevo espacio de crecimiento. Para el tema de la lluvia de ideas, ahí nosotros con varias franquicias lo que hemos hecho es los comités de crisis, que es una especie de aglomeración que no se puede, pero virtual, con franquiciados o con los propios empleados, en los cuales lo hemos llevado a cabo para que nos propongan ideas. En ese sentido, muchas veces el franquiciador, estoy tratando de hablar en términos españoles, el franquiciador es el que domina un poco, pero hay que tomar en consideración que una persona que capaz que está sumergida en generar la liquidez, capaz que viene un franquiciado y viene con otro ímpetu y con otra idea. Y una cosa que no es menor, aparte del tamaño de la población que decía Carlos, para generar toda esta sinergia, es que
para nosotros España es la puerta de entrada a Europa siempre, y España también es la puerta de salida de Europa hacia Latinoamérica. Entonces, es importante que esa comunión se dé con empresas de tanto latinoamericanas como españolas. Sí, Alexei, quería, bueno, comentarles un poco estas ideas como la del trueque, que en realidad en comercio exterior se llama comercio compensado, el tema en realidad de innovar. El COVID nos está haciendo pensar rápidamente, y el COVID lo que ha hecho en todos nuestros países en Iberoamérica es acelerar procesos. Nosotros, el proceso tecnológico ha sido acelerado, las empresas tienen que reconvertirse. Es momento, yo creo que es el momento de hacer una reingeniería de nuestro negocio, de nuestro modelo de negocio y de nuestro modelo de franquicia. Tenemos que repensar nuestros conceptos. Si la franquicia es la clonación de un know-how o un modelo de negocio, en este momento las reglas cambiaron y tenemos que repensar nuestros modelos de negocio de cara a nuestros franquiciados, si somos franquiciadores, de cara a nuestros clientes finales. Es momento, en este momento, de evaluar no solamente con el corazón, sino desde el punto de vista financiero, de reconvertir o a veces cerrar nuestras operaciones si no son rentables. Es momento de negociar con nuestros franquiciados, con nuestros proveedores, con nuestros arrendatarios de locales. Es momento de implementar las herramientas tecnológicas y ser mucho más eficiente con nuestros modelos, por nuestros metros cuadrados. El tema, yo no puedo dejar de conversar de la gastronomía en el Perú. Están ahora franquiciándose o ya empezándose a ofrecer modelos de dark kitchen o cocinas fantasma o cocinas ocultas, como se le llame, porque es una alternativa mucho más económica que mantener grandes superficies de restaurantes con la reducción obligatoria que va a haber del aforo, con el miedo natural del consumidor de ir a consumir productos. Hay una pérdida de confianza. Como bien mencionaron, el hecho que salgamos a ofrecer los productos no quiere decir que inmediatamente va a haber una avalancha o una gran demanda del consumidor, un consumidor golpeado económicamente en su economía familiar. No necesariamente el consumo va a reaccionar igual. Entonces tenemos que dimensionar el momento que estamos viviendo y ser realistas, momento de reconversión, nada más. Pues muy interesante. Yo solo añadir a esto, Gemma, antes de que creo que seguramente pasaremos ya un poco a una conclusión final, que ha sido muy interesante efectivamente lo que comentabas, Carlos, del crowdfunding, que las marcas tendrán que colaborar. Pero claro, para colaborar las marcas, había una situación que a nosotros nos están viniendo también cuestiones de esto, es habría que dar una vuelta a los contratos, ¿no? Actuales, ¿no? Quiero decir, ¿no? No a esos acuerdos que hay ya adoptados. Ya no habla futuro, por favor, hablemos de lo que hay ahora. De todas las que tenéis, bueno, gracias además, Carlos, porque me pasaste todos los datos del sistema de franquicia en Iberoamérica y de las extranjeras. Que a mí, sinceramente, oye, igual que en España, me preocuparía, puesto que las condiciones no son las mismas, ni las leyes de los países. Con lo cual aquí hay mucho que acordar, sin duda. Hay mucho que acordar antes y, insisto, yo soy muy preventiva por mi profesión. Entonces, antes de que venga el tsunami, veamos a ver efectivamente todas esas fórmulas que estáis comentando, que son perfectas, y por supuesto que sí, y el intercambio de stocks. Pero vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer eso. Porque, claro, cada uno no puede hacer de su capa un sayo, como decimos en España. En el proceso que hablaba de Luis de reconversión, sin ninguna duda, los contratos y la franquicia como concepto de negocio va a cambiar. Porque la influencia de Internet, que muchas veces, o sea, fue uno de los primeros enemigos, ¿no es cierto? Cuando vos a franquicia le das un ámbito territorial, ¿no? Y el online empieza a invadir las zonas territoriales, ¿cierto? Claro. Entonces, claro. Hay que ver ahí la participación del franquiciado
en ese proceso de venta o de e-commerce, ¿no es cierto? Claro. Para lo cual va a haber que, digamos, primero adaptar los conceptos de negocios y después llevarlo a papel. Y este papel muchas veces está, digamos, atado a la legislación que pueda tener. Digamos, en Argentina ya tenemos legislación en materia de franquicia, no ocurre lo mismo en Uruguay, tampoco, digamos, una legislación específica, como tampoco lo tiene, en general no lo tiene Latinoamérica. No, ni en España, solo tampoco. Es un contrato pero, típico. digamos, Brasil ya hizo la segunda modificación de su legislación en materia de franquicias. Algo tiene México. Nosotros desde hace 3 años tenemos una legislación en el Código de Comercio, ¿no? Sí. Entonces va a haber que adaptar digamos, a estas situaciones. Pero sin duda son acuerdos entre partes, ¿no? Y un poco, mira, una de las preguntas del chat dice que es momento de negociar, un poco en esta línea. Dice, hoy en la prensa en España se publica un anuncio de un gran franquiciador de marca y requiere que, este momento que se me ha ido, que han donado a entidades... o a ONG. Sin ánimo de lucro, con la colaboración a comedores sociales. y proveedores. Entonces, que esto ha requerido una negociación entre los participantes, es decir, entre el franquiciador y franquiciado, y eso refuerza la marca tanto claro para que sí. para otros. Otra de las soluciones imaginativas, o sea, con este webinar no pretendemos salvar el mundo, pero la verdad es que agradezco todas vuestras ideas porque son al final pequeños granitos que irán haciendo ese montón de arena para poder contribuir a reforzar marcas, a reforzar empresas, a mantener puestos de trabajo y, como decís, la solución a todo esto es el sector productivo, que es el que va a sacar adelante los países, ¿no? Entonces, perdón, Gema, que te interrumpa. Una de las cosas que hablaban era de que, por ejemplo, en Uruguay no hay normativa. Nosotros nos regimos por el Código de Comercio, entonces para nosotros es importante. Imagínate que en esto de que estamos haciendo esta lluvia de ideas, en esto que estamos haciendo, cómo salir de la crisis de imaginación, para nosotros es mucho más favorable, y acá voy en contra, un poco debatiendo con Carlos y con María Luisa, es mucho más favorable no tener una ley de franquicia porque no nos rigidiza el comercio. O sea, sí nos tenemos que poner de acuerdo con los franquiciados, pero no nos rigidiza el comercio, no nos rigidiza la estructuración. Mirá cómo están las caras que ya se están moviendo. Puse en la cola del diablo para que acá se empiece a poner... Yo coincido créeme que has con abierto vos. la caja de Pandora, Alexei. Claro. ¿Sabes lo que es abrir la caja de Pandora? ¿Es así? Claro, por supuesto. Por eso nosotros nos encontramos luego con tantos conflictos en franquicia. Porque cada uno tiene una regulación diferente. Porque pero también tiene que ver con la experiencia. Son diferentes. Tiene que ver con la experiencia, ¿no es cierto? Yo era un impulsor de que no salga la ley de franquicia por una cuestión que se crecía igual. Pero después le está dando transparencia al sistema. Lo que antes era un contrato irregular pasó a tener cierta, digamos, legalidad. Que sean las empresas independientes, que no haya solidaridad laboral, todos los problemas que hemos tenido en todos los países, ¿no? De a poquito se van haciendo. Tenemos, por ejemplo, una restricción en Argentina. Por ejemplo, un franquiciante o franquiciador no puede ser socio del franquiciado. Por esto de mantener la independencia entre las dos partes, porque parten de la base que tienen intereses distintos. Sin embargo, está yendo sobre uno de los aspectos que hoy más necesitaríamos, porque ¿cómo ayudaría yo como franquiciador a un franquiciante? A lo mejor a cambio de una tenencia, digamos, accionaria. De parte. ¿Entiendes? De parte. Y de esa forma estoy salvando, digamos, ese negocio. Desde ese punto de vista le doy la mano a Alexei para que lo puedan hacer allá en Uruguay. Siempre dependiendo de los recursos financieros que pueda tener el franquiciante, ¿no? Claro. Claro, Carlos, pero al final, fíjate, resulta que si yo pongo mi mano como franquiciante y franquiciador con un franquiciado, ¿cómo se van a sentir los demás?
Interesante. Bueno, esto habría para debate. Sí, sí. Para Bueno, todo el día. solo como dato, en Perú no tenemos aún una legislación. Muchos consideran que las legislaciones son disuasivas muchas veces de que los empresarios entren al sector franquicia. Sí. Algunas son muy reguladoras y muchos países, como en Estados Unidos, considero demasiado reguladoras y a veces tienen una general y una estadual que son disuasivas para que las franquicias ingresen. En nuestros países, sobre todo en Perú, tenemos un código de ética de la Cámara de Franquicias, pero no tenemos una legislación y sí creemos que debe haber un marco regulatorio que proteja a las partes, básicamente, ¿no? Una no tan reguladora. Eso es un poco la opinión generalizada, que debería haber una legislación general. Una opinión del público de Ignacio Alonso dice: la falta de una norma, por experiencia, favorece la flexibilidad, pero al final casi siempre suele dejar la regulación en los contratos en manos de grandes despachos, él dice anglosajones, que tienen que regular hasta los famosos Acts of God. Ahí queda como una opinión más. También Luis Kiner, creo que es, o Kisser, de la Cámara Peruana, nos dice que es momento de negociar de forma solidaria y equitativa. Sin duda son debates que están encima de la mesa y que seguro que de esta webinar pues también saldrán conclusiones y cosas a poner en marcha, las buenas prácticas un poco de todos, ¿no? Me gustaría cerrar el debate con alguna conclusión final de cada uno de vosotros, de tanto lecciones aprendidas, planteamientos nuevos, ideas tanto en regulación como en cosas prácticas. Pues no sé, un poco que hagáis un poco vuestro minuto de cierre para este webinar y un poco como conclusiones y como lecciones aprendidas. María Luisa, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Señor y caballeros, gracias. Pues efectivamente, a mí me parece que tras cualquier situación, lo digo por experiencia personal, tras cualquier vivencia o situación de crisis, siempre tiene que haber un aprendizaje. Pero para aprender hay que desaprender. Fijaros, yo antes de ser mediadora mercantil, era una empresaria agresiva, que me dedicaba a negociar, pero negociar para mí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues obviamente desaprender, ver mi propia situación de crisis que me dotó de mucha resiliencia, creedme, de mucha, es decir, de cómo superar mi propia situación para crear nuevas posibilidades y nuevos escenarios. A mí me parece que esto, de verdad, señoras, señores, nos debe de hacer repensarnos y replantearnos un poquito las relaciones comerciales, las relaciones, aparte luego de los contratos. Efectivamente, observar unas bases negociadas, unas reglas de juego que sean consensuadas por las partes y no impuestas, y ser lo más transparente posible. Disculpadme, en las relaciones comerciales, sistema de franquicia, bueno, sería más interesante más transparencia, porque efectivamente se han montado al carro pues muchos inversores, tanto por un lado como por otro, sin tener un poquito claras esas reglas de juego. Yo me pregunto, ¿por qué tienen que venir situaciones o escenarios así para que estos acuerdos de franquicia o comerciales no contemplasen ya unas bases claras, ¿no? Es decir, un modelo de negocio claro, que sea factible. Por supuesto, Marcel, tú seguro que con tus franquiciados tienes unas bases claras, un sistema claro, unas reglas de juego claras. Y no diferentes para unos y para otros, porque entonces aprenderemos de ello. Vamos dando conclusiones para que luego la gente se pueda ir a tomar algo un poquito y a pasear por la tarde. ¿Quién como ustedes? Seguimos, Alexi, Carlos, Luis, y nos cierra si quieres Marcel, ¿de acuerdo? Así que Alexi. Bien, como conclusión final, el tema es así. Creo que llevar a cabo un emprendimiento, ser franquiciador, ser franquiciado es una tarea en solitario. Entonces, gerenciarlo, generar la liquidez, y siempre es una tarea en solitario. Entonces, no lo haga en solitario. Apóyese
en las cámaras, en las asociaciones, en este tipo de debate, en este tipo de instancias donde genera sinergia. Acuérdense que 1 más 1 puede llegar a dar 3 y se lo dice un contador desde estas latitudes. Entonces, por lo tanto, es importante generar cosas buenas. Uno piensa que cuando acá llegamos al fondo del abismo, vamos a tener un resorte y vamos a salir con todo. No es real, pero créanme que se sale de la forma donde todos sumamos cada uno de nuestros... Se complicó la señal. Se fue. Está cortando, Sí. bueno. Seguimos, se nos ha ido también la imagen. Sí, se fue. Espera un poco, Alexei. Esperamos un poquito. Alexei, no nos escucha. Encantados también de recibir desde Turquía los buenos días. Nos dice muchas gracias. Yulcin Baykap, nos lo pronuncio bien. Que nos dice que muchas ¿Qué gracias. servicio en las asociaciones? Bueno, no, Gracias, Alexei. Es que se te ha cortado, se te ha ido la imagen y se ha cortado parte de tu voz. Decía Yulcin Baysak, buenos días desde Turquía, muchas gracias por este webinar, muy interesante saber sobre la situación de la legislación sobre franquicias en Iberoamérica. Bueno, pues seguimos esta ronda de cierre. Carlos, Luis, Marcel. Yo creo que fue un momento excelente para darnos cuenta con quién trabajábamos. Tanto sea los franquiciantes para conocer cómo es en estos momentos de pánico, de temor, de crisis, con qué tipo de franquiciado contábamos, y los franquiciados a su vez se dieron cuenta con qué tipo de franquiciante tenían, ¿no? Esto fue, digamos, la gran enseñanza. Y ahí, y esta enseñanza va a quedar, porque los futuros franquiciados de esa marca, cuando vayan a consultar a los franquiciados cómo nos comportamos en los momentos, cómo se comporta la empresa en los momentos que uno necesita, este va a ser el momento en el cual le están diciendo, mira, hubo un apoyo realmente importante de un bombero o no. Y el otro tema que va a impulsar es todo un tema relacionado con un planteamiento de las contingencias. Generalmente las franquicias no tenían manuales de contingencias, ¿no? En algunos países están más acostumbrados que otros, por ejemplo, zonas volcánicas o Puerto Rico, Dominicana, que están, digamos, con estos vientos fuertes y todos estos problemas. Pero ahora ya tenemos que empezar a pensar en cuáles son todas las contingencias que se pueden producir en el futuro y empezar a trabajar eso para estar preparados. Nada más. Como han dicho navegantes, Luis, y cerramos con Marcelo. Ok, bueno, encantado con esta charla y este intercambio de ideas. Este confinamiento, si bien nos obliga a detener un poco el cuerpo, la mente debe seguir trabajando y bueno, nos ha permitido y permite este tipo de reuniones hacer una catarsis. Como el problema no es solo de uno, sino de todos, es bueno sentirnos que estamos en esto, ¿no? O sea, ante un panorama poco, bueno, desolador y a veces pesimistas, dicen que se van a perder 25 millones de empleos en el mundo. Este COVID nos ha ayudado, como dice Carlos, ¿no? a repensar y repensar nuestros conceptos, saber con quiénes contamos, pero lo importante es un poco la resiliencia que tiene que ver con un tema también de actitud, ¿no? Y si estamos bien de salud y con buena actitud, estaremos bien nosotros para enfrentar el problema, estarán bien nuestras familias, estarán bien nuestras empresas, nuestros empleados, nuestros proveedores. Es una cadena también que tiene que ver mucho con esta actitud resiliente de todos. Como dije, es momento de negociar, es un momento de equidad, es un momento de justicia, y más allá de tema de económicos y de costos. Yo creo que también este COVID nos está enseñando a repensar muchas cosas que no tienen solo que ver con el dinero ni con el negocio en sí. Voy por ese lado porque
en realidad, en el grupo que pertenezco de FCI, el año pasado nos reunimos precisamente en España, estuvimos en la feria de franquicias, estuvimos interactuando con muchos empresarios españoles, tenemos mucha cercanía, muchas ganas de interactuar, no solamente de ideas, sino económicamente, y llevando conceptos nacionales a España y trayendo conceptos españoles. Hay muchas empresas españolas y muchos amigos españoles aquí en Perú que están colaborando desde ya con sus empresas a dar ideas, ¿no? Entonces, yo agradezco este conversatorio y nada, dispuesto a colaborar en cualquier oportunidad que se solicite. Nada más. Un abrazo a todos. Claro que sí. Pues Marcel. No me gustó la palabra negociar. A mí me parece que la palabra que mejor pega es acordar. Es momento de acordar y no de negociar. Claro. Creo que el gran problema que tenemos es que veníamos en una guerra de dos civilizaciones, que yo digo que es la caja negra y la caja de cristal. Un mundo acostumbrado a vendernos la inseguridad de la caja negra, dentro de ello empresas muy grandes del mundo que conviven dentro de esa caja, que parece que no sale nada, que no sale información, que no se ve lo que pasa adentro, y por otro lado un montón de empresas creo que concebidas en un nuevo concepto, que yo creo que es la caja de cristal, esa caja que todo está claro, o sea, transparente, se puede visualizar, todo lo que pasa allí. Los contratos son claros, las acciones son claras, es muy difícil que una caja transparente precie un mediador, porque media entre las partes, o sea, ya está, por ejemplo, viene el acceso a COVID, por ejemplo. ¿Qué hace mi franquiciado? Ya van a tener problemas de acceso a stock, no lo van a tener porque yo licúo los stocks de las franquicias, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dan las ventas web, tiene como punto de retiro la tienda del departamento que está en una franquicia y lo retira allí, y o el franquiciado allí lo entrega. Hay esquemas que las cajas cristalinas, que creo que es la caja que va a gobernar las empresas de ahora en adelante, porque no creo que haya personas que ya quieran hacer negocios con cajas negras. Y bueno, ahí es donde entiendo que es el gran golpe que está dando a favor de esto la pandemia que estamos viviendo. Las personas no van a querer más bancos que nos presten un paraguas cuando está gris el cielo y nos lo pidan cuando llueve. O sea, y entonces van a aparecer otro montón de proveedores financieros que no van a ser ellos. O sea, y los estados y los gobiernos que protejan el empleo, que protejan las empresas, que protejan a las personas, y seguramente son gobiernos que van a estar muchos años sean ellos mismos o los mismos sectores, y los gobiernos que no protejan eso van a ser gobiernos que van a tener un periodo de estancia muy corta. Y en algunos países lo estamos viendo, la desaprobación global es importantísima, y en otros países donde no. En Uruguay el gobierno que está ganó con el 50% de los votos y hoy tiene un 70% de aprobación. O sea, porque las medidas que tomó han sido simpáticas con la situación y con la realidad. Y hay otros países donde ya sabemos, vecinos nuestros, que no. O sea, que las medidas que han tomado son medidas que han sido catastróficas para la población. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que la mayor enseñanza que nos deja esto, o el mayor aprendizaje que nos va a dejar, mientras más clara la situación, mientras más transparente la caja, los negocios que vamos a hacer, las relaciones que vamos a hacer más allá de los negocios, van a ser mucho más fructíferas y mucho más a largo plazo. En eso creo que es donde va a haber un nuevo renacer de las relaciones comerciales. Estoy de acuerdo que no es un momento de negociar, es un momento de acordar, donde cada una de las partes va a tener que poner lo mejor de sí para que todo salga adelante, porque la economía se cayó. O sea, no es que algunos se cayeron, otros no, la economía se cayó, entonces las empresas se cayeron. O sea, y se van a levantar las empresas que tengan, primero, ganas de levantarse, y segundo, proveedores y relaciones comerciales que contribuyan para que se levante. Entonces, creo que no va a haber nadie
o no debería haber nadie que quiera ver a alguien caído, porque también va a generar falta de empleo, va a generar una relación comercial cortada, va a generar un corte en su cadena de pago donde va a ser muy difícil que cobre. Entonces, creo que nunca mejor visto que el codo a codo, o que hoy no agarrarnos de la mano, porque va a ser una de las cosas que va a ser más difícil de volver a implementar, pero sí el hecho de apoyarnos unos en otros y así poder sacar este mundo, ya no digo ni este país, ¿no? Este mundo adelante. Pues, en España decimos una expresión, Marcel, vamos a ir acabando. María Luisa, vamos a ir acabando. Yo sé que... disculpad, que tenemos que remar juntos. Tenemos que cerrar porque ya son 7 y la gente tiene que salir también un poco a pasear. Muy interesante a todos, muchas gracias a todos, especialmente a María Luisa, porque es la que ha puesto de acuerdo la casamentera de todos. Que ha sido complicada, ¿eh? Es una labor fácil. Podemos seguir y en un tiempo plantearnos otra vez otro webinar. Genial. Desde claves muy interesantes, creo que también se han aportado ideas que están ahí para poner en marcha. Ha habido un público muy interesante de muchas partes del mundo, cosa que agradecemos, porque trabajar en red, como decíais, en estos momentos pues, es la salvación de todos, y vamos a remar juntos. Y muchas gracias y a disfrutar todos del día. Gracias por vuestro tiempo a todos. Gracias a ti, Gemma, gracias a Madrid Network, gracias a todos vosotros, de verdad, un placer. Gracias, hasta luego. Chao.